La última vez estábamos viendo la respuesta de soya, en este caso, en una forma bastante particular de graficarla, que era la duración de todo el ciclo de siembra a madurez en función de la fecha de madurez, no de la fecha de siembra, ¿sí? Y por supuesto que en esto hay distintas variables que están incluidas en estas duraciones, no está aislado el factor, porque la condición ambiental de cada una fueron distintas fechas de siembra, y cada una de las condiciones fueron por supuesto diferentes, pero en definitiva los principales factores que hacen a la duración de ciclo acá son la temperatura y el fotoperiodo, porque esto está expresado en días, ¿sí? Si se expresara en tiempo térmico, tendríamos una mejor aproximación al efecto fotoperiódico, aunque seguramente habría temperaturas que están fuera del rango del modelo de tiempo térmico entre la temperatura base y la temperatura óptima, pero bueno, menos ruido que esto. Pero sí se ve, es muy visual la diferencia en duraciones de ciclo entre los distintos grupos de madurez. Y cada grupo de madurez representa una sensibilidad fotoperiódica diferente, desde grupos con poca sensibilidad fotoperiódica o menos, como es el grupo 3, porque hay grupo 0, hasta el grupo 11 con mucha sensibilidad y mucha diferencia en la cantidad de días de todo el ciclo, aunque hay grupos 14, ¿sí? Pero toma un rango bien amplio de fotoperiodos. Los grupos de madurez que estamos pensando que corresponderían, van en relación a la latitud, ¿no? Y los grupos de madurez pensados para las latitudes de la octava región, ¿sí? Entre la, digamos, entre la séptima y octava, estarían entre los grupos entre 3 y 5. En ese rango se moverían los grupos de madurez, más o menos. Bien. Hay algunas especies, yo le había dicho que en soya hay algunos indicios, aunque no se ha trabajado tanto en eso, o al menos yo no he visto, que hayan trabajado mucho en sensibilidad fotoperiódica durante el llenado de granos. En la mayoría de los cultivos que vemos, la sensibilidad fotoperiódica puede llegar hasta floración, en algunos casos es más acotada, en algunos casos tiene fase juvenil, que en el primer periodo no es sensible, no puede captar la planta la señal fotoperiódica, pero es en las primeras etapas, dejando de lado la fase juvenil, las primeras etapas del ciclo y especialmente durante la etapa vegetativa. Aunque si hablamos que trigo tiene sensibilidad hasta casi el momento de floración, ya por supuesto está en la etapa reproductiva y lo vamos a ver que dividimos en reproductiva temprana y reproductiva tardía. Pero todo está pasando por ahí. Durante el llenado de granos, principalmente, la variable que modifica la duración es la temperatura. Cuando lo analizamos en tiempo térmico y siempre que estemos en el rango en que funciona el modelo de tiempo térmico, en el rango lineal, bla, 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 entre temperatura base y temperatura óptima, no habría otras variables excepto sequías extremas o cuestiones así, ¿sí? Pero fuera de eso, condiciones razonablemente agronómicas no habría. Pero hay algunas especies que sí, les decía, en soya todavía falta terminar de ver algunas cosas, aparentemente sí, y acá tienen otra especie
que es quinoa, en este caso acá me aparece, esperen que cierro un cartelito, que me aparecen todos los cartelitos encima de la presentación. Ahí está. Y ustedes pueden ver, esto es quinoa, y estos son dos genotipos, real y Q52. En días largos, long days, por suerte dándolo vuelta, nada más que días cortos, no, porque es short, no lo podemos castellanizar tan fácil, ¿sí? Como iniciales. Pero están cada uno de estos genotipos en días largos o en días cortos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que la duración, y esta es la fase vegetativa, este es el periodo de floración, quinoa, al igual que canola o raps, o las leguminosas de grano, no tienen una floración tan acotada en el tiempo como son los cereales, que los llamamos, que son determinados. Todas estas especies son semideterminadas o indeterminadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay aparición de órganos reproductivos después del inicio, de órganos vegetativos, perdón, después del inicio de la floración. ¿Sí? Ustedes pueden ir al cultivo y ver que ya algunas están en flor, otras ya tienen el fruto, en este caso, otras tienen vainas, otras tienen silicuas, ¿sí? Pero se dan simultáneamente varias cosas. Aparición de hojas todavía, después de floración, cosa que en los cereales no ocurre. Aparición de hojas, aparición de flores, aparición de vainas o lo que fuera, silicuas, y granos en crecimiento. Entonces todo eso, y por eso hablamos que son semideterminadas si es más acotado, o indeterminadas cuando es mucho más prolongado. Entonces por eso el periodo de floración no es tan puntual en este caso de la quinoa como en el de los cereales, ¿sí? Fuera de eso, lo que nos interesa ver es el llenado de granos, que es la barra en un gris más claro en cada uno de los casos, y ustedes pueden ver que independientemente del genotipo, ¿sí? Los genotipos no duran lo mismo, pero independientemente del genotipo, en condiciones de días largos, el llenado de granos es más extendido que en días cortos. Esto está hecho en días, pero tengan en cuenta que las condiciones de temperatura son controladas acá. Entonces, no importa expresarlo en días porque la temperatura no está haciendo ningún ruido para la comparación que estamos haciendo entre los distintos tratamientos que llamamos genotipos o fotoperiodo. No sé por qué muchas veces uno se encuentra con estudiantes de doctorado y demás que ponen genotipo y aparte tratamiento, no sé, más N, más nitrógeno, menos nitrógeno. Los genotipos también son parte de tratamiento, por eso son tratamientos. Por eso hice el comentario de tratamientos para fijar esa idea. Bueno, más allá de eso, ¿y qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que se cree? El fotoperíodo, ¿sí? Estas especies son de primavera-verano, primavera-estivales, con lo cual el riesgo de heladas principalmente, porque comienzan a crecer después, generalmente la última helada, el riesgo es la primera helada. Y lo que le está diciendo, llamémosle así, el fotoperíodo es el riesgo de enfrentarse a una helada terminando el llenado de los granos. Si los días son cortos,
el periodo, ustedes pueden ver que se acorta de llenado. Si los días son largos, le está diciendo, todavía falta para la primera helada. Pero si los días ya son cortos, le está diciendo, cuidado, porque nos acercamos a la primera helada. Y eso tiene respuesta sobre la duración del llenado de los granos, ¿sí? Eso es lo que nos está mostrando esto. Es la excepción, la mayoría de las especies que estudiamos no tienen sensibilidad en esta etapa, pero no quiere decir que no haya especies que la tengan, y este es un ejemplo de ellos. El otro, como les digo, es soya, pero no hay... es raro porque es mucho más importante la soya que la quinoa mundialmente, ¿sí? En producción, en cantidad de hectáreas, en todo, pero en este caso hay... Yo no puse la cita de esto, no me di cuenta, y no les puedo decir de dónde es este trabajo. Yo creo, los daneses, hay un grupo en Dinamarca que ha trabajado bastante en quinoa, ¿eh? O sea, la quinoa se ha impuesto de alguna manera se puso de moda en Europa, y hay un grupo danés que ha hecho muchos experimentos con quinoa, por supuesto, son quinoas sudamericanas, ¿no? Principalmente de Bolivia, del altiplano, ¿sí? Porque ustedes saben que hay quinoas de nivel del mar de Chile, ¿sí? Pero las que se han impuesto en Europa son estas, que tienen grano un poco más grande, ¿sí? Las de aquí tienen grano más pequeño. No hay muchas variedades, y también se dificulta este cultivo. Agrego algunas cosas para que tengan una idea del cultivo. ¿Cuál es el principal problema de la quinoa, más allá de alguna enfermedad o eso? Desde el punto de vista del manejo, son las malezas, porque prácticamente, ¿sí? Está muy emparentada con muchas malezas, ya sea quenopodiáceas también. Entonces el control de malezas es muy difícil, no hay herbicidas específicos. Entonces, en Chile no se ha extendido este cultivo principalmente por esta razón, que en Perú y Bolivia tienen dos situaciones que son distintas. Primero, o mucha de la producción lo hacen a nivel campesino, con mano de obra más intensiva, lo que facilita el desmalezado, o en Perú lo hacen sobre la costa, que prácticamente es un desierto, ¿sí? Lo hacen con riego, o sea, el suelo es como una hidroponía, pero sobre suelo, de alguna forma, porque le ponen agua, bueno, tienen problemas con los acuíferos a partir de todo esto, y los valores internacionales eran muy altos, han bajado, pero en un momento eran muy altos, entonces permitían una producción muy intensiva, y en ese contexto no tenían mayores problemas de malezas. Entonces, esa es la situación. ¿Por qué este cultivo? Primero, bueno, es ancestral este cultivo, ¿no? Entonces ya hay toda una costumbre. La comida, no la comida, sino ¿cómo se llama? La cocina de estos países, y como la cocina peruana está tan bien considerada internacionalmente, muchos platos tienen quinoa, y la posibilidad de producirla de esta manera facilita las cosas, cosa que en Chile no ocurre. Y tampoco hay tradición de consumo de este cultivo. Y las zonas del norte que tienen tradición en cantidad de habitantes, como demanda es muy poca.
sí. Entonces, bueno, pero es muy, muy característica esta respuesta del cultivo. Daniel, Sí. y esto se lo pregunté a Vicky alguna vez y ella no tenía mucha idea, pero si para estos controles de maleza, cuando es difícil aplicar herbicida, no se hace con uso de cubresuelos que compitan con cubresuelos, pensando No en mucho, trébol, no. por ejemplo, que Claro, como un cultivo consociado, una cosa así. No, no es común. No es común en ya. ningún caso. Sí se está empezando, no acá, pero en otros lugares, a hacer más de un cultivo, pero simultáneo, no sucesivo, pero Ya. no es poco utilizado. Sí. Los productores no están, o sea, los productores son, toda la agricultura es bastante conservadora siempre, ¿sí? Ujú, Con sí, ver cómo votan, te das cuenta. Miren Iowa, miren, sí. miren el Midwest y se dan cuenta. Y bueno, es una concepción conservadora en todo sentido, ¿sí? No quiere decir que cuando ven algo que funciona bien no lo adoptan, ¿eh? No Pero es claro, tienen que así. tener los Pero antecedentes. claro, exactamente. Si no hay muchas evidencias claras, cuesta. Sí, No, estaría interesante No, ese desarrollo. sí, sí. casi no conozco del cultivo, de hecho, no, nada. Ah, claro. Allá, no es Sí. común aquí, no. No, nosotros hicimos algo, pero yo no puedo decir que conozco de quinoa. ¿Sí? Ujú. Bueno, lo que fundamentalmente va pasando es que cuando hablamos del efecto fotoperiódico, dejando de lado el caso del llenado de grano, que como les digo es la excepción a la regla, lo fundamental del fotoperíodo es que cambia el ápice de crecimiento de vegetativo a reproductivo. Todavía está en vegetativo acá, ambos, produciendo primordios foliares, que son lo que vemos acá. Cuando hablábamos de plastocrono, es el intervalo desde que apareció este primordio hasta que aparece el siguiente primordio. Eso es un plastocrono. En trigo son 50 grados días, en maíz son 25 grados días, no es para que lo memoricen. La diferencia es que en trigo aceptamos una temperatura, son 50 grados días con una temperatura base de 0, y en maíz son 25 grados día, pero con una temperatura base de 8 grados. ¿Sí? Quinoa también tiene, en general, las de verano tienen temperaturas bases superiores a 0 grados, y quinoa está en alrededor también de 8 o 10 grados, la temperatura base. Bueno, bueno, esto porque se viene a cuento, porque lo que hice este año en algunas clases, surgieron casos problema, entonces quería mostrarle a los estudiantes que surgen problemas que tienen que ver con el desarrollo. No estaba pensado en ustedes, pero de todas formas es útil. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben que nosotros trabajamos con trigos que fueron transformados, ¿sí? Eso fue producto de un proyecto, bla, bla, bla. Y se transformó también arroz, para que exprese una espancina en grano. De hecho, la misma espancina, pero no es el centro de la cuestión. El centro de la cuestión es que estos son arroces transformados. Este arroz fue puesto, esto es en Inglaterra, en el invernadero que tienen en York, porque la transformación se hizo bueno, lo llaman NIAB, nosotros podríamos decir NIAB, pero
es un instituto que está en Cambridge, y ahí hicieron la transformación del arroz a pedido nuestro, o sea, de Simon McQueen Mason, Leonardo Gómez y yo. La cuestión que pues, se obtuvieron los transgénicos, bla, 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 y estaban creciendo en el invernadero de York, que ustedes lo pueden ver, muy, muy limpito, muy lindo, muy ordenadito todo. Pero el problema fue que me manda un mail Leo diciendo tengo malas noticias, no florece, no produce... bueno, el arroz tiene panículas, no tiene espigas, ¿sí? Son pediceladas las espiguillas, las inflorescencias. Y bueno, ¿y qué podía hacer? Entonces yo le quería mostrar a los estudiantes, hubo otras cosas que mostré, que nos enfrentamos siempre con algún problema, con alguna cosa, y todo este background de conocimiento nos ayuda a diagnosticar y tratar de resolver, si se puede, esos problemas. La cuestión era que, bueno, ¿qué podía haber sido? Entonces, a mí me parecía que podía ser fotoperíodo. Ellos son bioquímicos o biólogos y moleculares, ¿no? Entonces se comunicaron con la gente de NIAB a ver si por problemas de nutrición, qué sé yo. Bueno, la cuestión, yo insistía con, ¿no será el fotoperíodo? Y no, porque los que manejan todo esto se manejaba ya en pandemia, los que manejaban todo esto, lamentablemente no podía. Pues yo le dije a Leo, hace una disección, abrí las plantas, veamos si pasó de vegetativo a reproductivo o no pasó, hay que mirar los ápices y eso. Pero no le permitían ingresar al campus, bueno, había varios problemas. Entonces, eso no se pudo hacer. Entonces, ¿qué explicación? Y la gente de ahí le dijo, miren, está a 12 horas de luz. Y esta, recuerdan, es una planta de días cortos, ¿sí? La respuesta que hemos visto, a ver, la respuesta que... ahí. Es de días cortos, ¿sí? Y si está a 12 horas, no tarda mucho. Para que no entre en floración o tarde mucho en entrar a floración, la única forma son fotoperiodos muy prolongados, pero los que manejan eso le decían, no, está a 12 horas y además hay al costado, hay arroz que ya floreció, ¿sí? Otro genotipo, por supuesto. Pucha, yo pensaba si en la transformación no había podido haber pasado algo, pero bueno. Cuando me dijeron, no, el fotoperiodo no es porque estaba bla, 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 bla. Ok. Justo estábamos con el libro, entonces y acá había el blog 3 está seteado, sí, el blog 3 era el sector ese del invernadero, está seteado en 12 horas, ¿sí? Bla, 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 qué sé yo. Justo estábamos con el libro, entonces le escribí a los autores del capítulo de arroz, porque sí sabemos qué genotipo es. ¿Qué sabían de este genotipo? Bueno, uno de ellos es japonés, entonces lo conocía, y dijo, pero ese genotipo tiene respuesta, es sensible al fotoperíodo, ¿eh? Bueno, y no sé, me puse a buscar y encontré no sé cómo, encontré un paper del 98 que habían evaluado varios genotipos, entre los que estaba que es el transformado, por eso lo puse en rojo, ¿sí? Los triangulitos rojos, y se ve que hay otro que es todavía más sensible, pero este es sensible al fotoperíodo, y fíjense, a 12 horas
nada, tendría días de sol. Cuidado, esto no es a floración, es a cambio de ápice. Tendría que haber tardado un mes en inducirse. Y a 12 horas, a 13 horas. ¿Y qué pasó? Los que mantienen eso, los que están en el invernadero, se dieron cuenta que el box 4 estaba a 16 horas. Claro, si este de acá está a 16 horas, nada, la señal fotoperiódica no requiere mucha intensidad de luz. Entonces, estos percibían que estaban a 16 horas. A 16 horas se nos escapa de, no sabemos cuánto, si se estabiliza o no, pero claramente el problema fue de fotoperiodo. Entonces me pareció un buen ejemplo para mostrar que a veces creemos que tenemos todo entendido, qué sé yo, y surgen problemas, y bueno, vamos a la base fisiológica y entendemos qué es lo que pasó. En este caso... Como decías en algún momento, el dato forense de la fisiología. Claro, exacto. Ahí es totalmente forense, no pudimos hacer nada ya. Pero, bueno, sí, lo que hicimos, se transformaron otro genotipo que es insensible al fotoperiodo. Ya está en YOR, tenemos otro genotipo. ¿Por qué? Porque era lo mejor para nuestra situación, que en verano los fotoperiodos son muy largos, ¿sí? Yo no sé si vamos a poder hacerlo en Valdivia. Yo una vez intenté en invernadero y no salió, porque quería mirar la cosa de expansinas en arroz, pero es complicado. Pero no importa, porque nos pusimos en conversaciones con Carla Cordero, que es la mejoradora de arroz de Chileán, de Quilamapu, de línea Quilamapu, y lo haremos cuando nos llegue la semilla, lo haremos con ella. Pero así todos los días no son tan cortos ahí, porque la latitud está a 38 grados, entonces en verano no son días tan cortos. Así que nos viene bien el cambio por el otro genotipo. Porque lo que decía, no es que transforman lo que uno quisiera. El genotipo de trigo que transformaron es antiguo. También es alto. No digo antiguo, pero tiene muchos años. Pero funciona la transformación. Es difícil transformar. Entonces, ya donde tienen los genotipos que funcionan, son los que usan. Y ya tienen el protocolo ajustado y demás. Pero por suerte acá había dos arroces que podían transformar. Y el otro era insensible. Bueno, eso era para la idea general de respuesta fotoperiódica. Después vamos a ver cosas más detalladas. Pero como idea general está bien. Y la otra respuesta es a la vernalización, ¿sí? O sea, por supuesto no es en arroz, por supuesto no es en quinoa, por supuesto no es en soya, sino que son en los invierno-primavera. Sí. Vernalización. Y acá, miren, para que vean algunos ejemplos. Este es Fritz. Este es un primaveral de Bayer, de semillas Bayer, o al menos es un alternativo, pero no es un invernal, ¿sí? Y este bicentenario, que es de Inia, es un invernal. Se sembraron un poco tarde, pero el 24 de septiembre, ¿sí? Y fíjense, no recuerdo, esto debe ser en diciembre más o menos la foto, que raro que no le puso, pero no importa. Fíjense, se sembraron juntos y este ya está encañado, ¿sí? No está en bota todavía, le falta para floración, pero ha pasado SADOX 3.1 sin ninguna duda.
y no le faltará mucho, estará a una semana de bota, ¿sí? Cuando pasa por la vaina de la hoja bandera. Y fíjense, el otro tiene todavía aspecto que llamamos cespitoso, de césped, de ahí viene la palabra, ¿sí? Que ni miras de comenzar el encañado. Y acá se hicieron disecciones de esto, acá lo pueden ver otra vez, un poco más de cerca, ¿sí? Fíjense, ya está la espiga creciendo, está un poco en bota, ya es más grande la espiga, pero como les decía, no es que falta mucho para bota, este es este. Y fíjense, ahí está el domo del ápice del invernal este. No acumuló horas de frío, todo lo contrario, las temperaturas como se sembró en 23 de septiembre, si bien las mínimas todavía son frescas, no tienen requerimientos mucho mayores el invernal de lo que le podía ofrecer el ambiente en el cual fue sembrado. Y fíjense esto, no hay indicios todavía de cambio de ápice, no vemos nada. Comenzó a elongarse el ápice. Teníamos unas fotos desde totalmente domo. Acá está más cerca de acá, pero entre esto, o sea que le falta bastante para el cambio de ápice, sigue siendo vegetativo, sigue produciendo hojas, diferenciando hojas, y eso es vernalización, El fotoperíodo es inductivo, no hay ningún problema con eso. Quizás este responda un poco al fotoperíodo, no lo tenemos caracterizado, nada de eso, pero creo que con eso es suficiente para darse cuenta el efecto que tiene la vernalización, ¿sí? O no cumplir, o los requerimientos de vernalización no cumplidos. Y acá tienen otro ejemplo, es un trigo, me baja los cartelitos cuando subo, es un trigo invernal, ¿sí? La fecha de siembra no fue la misma fecha de siembra, todo es el mismo genotipo. El cultivar Cumpa también, lo tienen acá abajo, también es de INEA, ¿sí? INEA trabaja en invernales. Semillas Bayer no trabaja tanto en invernales, trabaja más en alternativos y primaverales. Y el programa de invernales es INEA Carillanca, ¿sí? Porque Quilamapu son los primaverales, principalmente. Y acá tienen, este se sembró en pleno invierno, el 12 de junio, y en marzo, por supuesto, estaba súper maduro. Y este se sembró el 10 de septiembre, ni siquiera... El 10 de septiembre hemos sembrado primaverales, o sea, es muy tardío para un invernal, pero no quiere decir que para otros genotipos como los primaverales tratamos de sembrar un poquito antes, entre fines de agosto y los primeros días de septiembre. Se nos retrasó la fecha de siembra de un primaveral, para que lo tengan en cuenta. Y el 11 a comienzos de marzo, miren cómo estaba. Esto recién, ni siquiera llegó a antesis, ¿sí? Está recién en espigadura. Y toda la diferencia, o por qué llegó así, ¿sí? Es porque sí cumplió, pero cumplió tardíamente sus requerimientos de vernalización. Bueno, y acá hay otros ejemplos, estos son primaverales, y esto es fecha de siembra 15 de septiembre, y la foto es de 16 de febrero. El 16 de febrero esperamos que estos primaverales estén
en madurez fisiológica, y si no, muy cercanos. No, sí, en madurez fisiológica, estoy hablando de febrero. Disculpen, me confundí con enero. Y fíjense, la fecha de siembra fue la misma, para que tengan otro ejemplo. Y miren los invernales, está en febrero, ¿sí? Nada. También ahí para que lo vean de otro ángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la respuesta a la vernalización? Esto es, lo podemos expresar en días, por supuesto, o en tiempo térmico. Siempre es mejor expresarlo en tiempo térmico para evitar el problema de la temperatura sobre la tasa de desarrollo. Esto es hasta iniciación floral, porque después de iniciación floral ya no hay sensibilidad a la vernalización. Recuerden, después de iniciación floral, y lo vamos a ver, hay sensibilidad al fotoperíodo todavía, pero a la vernalización es únicamente hasta iniciación floral, hasta que cambie el ápice de crecimiento. ¿Dónde está la sensibilidad a la vernalización? Precisamente en el ápice. El ápice es lo que es sensible a las temperaturas vernalizantes. A diferencia del fotoperíodo, que es la sensibilidad está percibida, o sea, la señal está percibida por un pigmento, que es el fitocromo, que está presente en las hojas, y el fitocromo está en mayor concentración en los órganos de activo crecimiento, ¿sí? En las hojas que se están expandiendo, etc. Pero, en cambio, la vernalización solo es percibida por el ápice de crecimiento. Y la respuesta es, en la medida que aumenta la cantidad de tiempo, nosotros lo caracterizamos en cantidad de días, no de horas, días expuestos a temperaturas vernalizantes, la tempranez intrínseca será menor. Y tenemos desde genotipos que son totalmente sensibles, o sea, por sí o por no, la respuesta es cualitativa, si los invernales llamémosle absolutos, si tiene muy altos requerimientos de vernalización y se expuso a pocos días con temperaturas vernalizantes, puede no inducirse. Rigel había traído unos trigos que se sembraron, por supuesto que se sembraron en fines de agosto, septiembre, como un primaveral, los había traído de Alemania y no florecieron nunca vimos la espiga. Entonces, casos como esos, o casos con distinta sensibilidad, la pendiente o insensibles, sería una línea recta, nunca es sensible a la vernalización, ¿sí? Los insensibles, todos los tipos de casos. Bien, ¿qué es? ¿Qué significa temperaturas vernalizantes? ¿Cuáles son las temperaturas vernalizantes? Esto es algo que se hizo hace muchos años y no se volvió a trabajar como esto, se asumió así y quedó como tal. Si estás muy cansada, Gabriela, después ves la grabación, no te hagas problema, en serio. No, es el momento que más voy a captar, aunque se me esté yendo un poco la cabeza, voy a abrir la ventana. Okay. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo en esta representación? Efectividad relativa, quiere decir 0, la temperatura no le hace nada a la vernalización, el cultivo no se da cuenta para el efecto vernalizante, o 1, que es muy efectiva. ¿Sí? A eso se refiere esta escala entre 0 y 1. Y este es el tipo de respuesta en cuanto a efectividad a la temperatura en la vernalización.
¿Por qué está partido esto? Porque esto es temperatura diurna y temperatura nocturna. Estos en los fitotrones, como en el de Canberra, tienen, para tratar de imitar lo que pasa en la naturaleza o en los agroecosistemas, utilizan una temperatura de día y una temperatura de noche. Entonces, la temperatura no es el promedio de esto, porque la cantidad de horas no es 12 y 12 horas. Generalmente son 10, creo que son 16 y 8 horas. Creo que era así. 16 horas y 8 horas. Por lo tanto, la temperatura media sería el promedio ponderado de estas temperaturas, no el promedio directo, tiene que ser ponderado por la cantidad de horas. Y esto daría aproximadamente 2 grados, una cosa así. Y esto daría aproximadamente 7. Entonces, asumimos que entre 3 y 7 grados aproximadamente se da la máxima efectividad de la temperatura vernalizante. Pero no quiere decir que fuera de ese rango las temperaturas no tengan efecto vernalizante. Tienen menos efecto, pero lo siguen teniendo. Esto es más o menos 15 grados. Y esto es más o menos 0 grados. O sea, temperaturas bajo cero no sirven para vernalizar. Y temperaturas por encima de 15 grados tampoco son vernalizantes. Pero si un cultivo está, supongamos que esto fuera 12 grados, ¿sí? Todavía tiene efecto vernalizante. Lo que pasa que si a 5 grados requiere, para dar un número, 5 días para vernalizarse, a 12 grados requiere el doble, porque tiene 50% de efectividad, entonces requerirá 10 días. Para dar un ejemplo simple, ¿sí? Pero no quiere decir que es indiferente, tiene un efecto sobre la vernalización, pero menor. Eso es lo que pasa. Necesita más cantidad de días a esta temperatura. Yeah. Y si no, lo que sea, este rango es el más efectivo. Recuérdenlo, entre más o menos 2, 3 grados y 7 grados, ahí logra la máxima efectividad. Ustedes no pueden vernalizar semillas, porque no está realmente activa, aunque respiran las semillas. Tienen que estar ya embebida en agua para o sea, se frenó a final del ciclo en la planta madre todo el proceso en la semilla y se reactiva cuando se embebe en agua. Entonces, si ustedes pusieran las bolsas de semilla dentro de una cámara de frío, porque supongamos, tienen semilla de un invernal, se les retrasó por lo que sea la fecha de siembra, no voy a perder la semilla, qué sé yo, la pongo en la cámara de frío y la siembro. Es lo mismo que nada. No es capaz de vernalizarse. Y si se les ocurre humedecerla para que se vernalice, después no sé cómo la van a sembrar, con una sembradora al menos, ¿no? Pero eso. Y acá tienen un trabajo bien interesante, me pareció, que es la vernalización y el fotoperíodo, ¿sí? Hay interacción, y vamos a ver que hay interacción entre estas cosas. Y esto es trigo, ¿sí? Y tenemos un primaveral, que es leg, es el primaveral, y mir, que como corresponde es un invernal, ¿sí? Como la cámara Mir de los rusos. Entonces, ¿qué pasó? Acá hay
varios tiempos. Acá dice como de aclimatación es temperaturas vernalizantes. A eso se refiere, ¿sí? La aclimatación es semanas en que estuvo el cultivo con temperaturas vernalizantes. Y hay dos fotoperiodos, no hay una gran cantidad de fotoperiodos. Días largos y días cortos. Y ustedes pueden ver, bueno, de este lado es la figura contrapuesta a la taza, cómo se desarrolla el ápice, pero miremos la parte A de la figura o el panel izquierdo. Lo que tenemos acá son los invernales, en este caso, y estos, los circulitos, son los primaverales. Ambos a 2 fotoperiodos y a todas, y estuvieron presentes en todas las duraciones. Lo que miden es el tiempo a espigadura, ¿sí? Entonces, sin vernalización, el invernal, nada. O sea, al menos en el periodo que duró el experimento, que no sé hasta cuánto tiempo los tuvieron, tendría que ver el paper, pero no me acuerdo cuánto era, no llegó a espigadura. Cuando lo sometieron a 2 semanas de vernalización, de temperaturas vernalizantes, tampoco llegó a heading, a espigadura. Recién llegó a espigadura a partir de la 4ª semana de vernalización, ¿sí? Y de la 4ª semana en adelante vemos que tiene sensibilidad a la vernalización, porque fíjense la pendiente, eso es lo que les dice la sensibilidad. En la medida que aumenta de 4 a 6 semanas, se reduce el tiempo a espigadura, ¿sí? De 60 reduce 10 días más o menos, gracias a esas 2 semanas. Pero además, ustedes pueden ver que hay interacción con el fotoperíodo, porque el que estuvo a días cortos, estamos en trigo, días cortos no son inductivos. A días largos tardó menos en llegar a espigadura que en días cortos. Pero ese efecto no van en paralelo. Primero, hay efecto del fotoperíodo porque no están los triangulitos vacíos y llenos uno arriba del otro. Y además, el efecto del fotoperíodo va disminuyendo en la medida que va aumentando la cantidad de tiempo vernalizante. O sea, ¿qué nos dice eso? Que hay interacción entre ambos factores. Indudablemente, el factor principal en estos trigos es la vernalización. Pero de todos modos, si la vernalización... Y podemos decir que en 8 semanas, bueno, 8, ahí es difícil decirlo, que en 10 semanas, prácticamente en 10 semanas, cubrió su requerimiento de vernalización. En 10 semanas no importó prácticamente qué fotoperiodo estaba. Pero si la cantidad de tiempo de vernalización fue menor, como 4 semanas, importó el fotoperiodo, porque hubo casi 20 días, menos de 20 días, pero seguro 15 días de diferencia en llegar a espigadura debido al fotoperiodo. Entonces hay una interacción entre ambos factores. ¿Qué pasó con el primaveral? A pesar de ser primaveral, que siempre asumimos que son insensibles, tienen un poco de sensibilidad. ¿Dónde vemos la sensibilidad? Cuando no se los vernalizó, tardó 40 días. Cuando se los vernalizó, tardó más o menos 30 días. O sea, hay 10 días de diferencia entre todo esto. Pero a partir de las
4 semanas, prácticamente se mantiene igual. ¿Qué pasó con el fotoperiodo? Hubo muy poca diferencia. Acá el fotoperiodo no le hizo prácticamente nada. Pero cuando ya cubrió sus requerimientos, es el caso inverso al que veíamos antes. Cuando ya cubrió sus requerimientos de vernalización, el fotoperiodo incidió. En días cortos es muy poquito, pero en días cortos, ¿sí?, tardó un poquito más que en días largos. Y lo vemos acá también. Muy poca diferencia. Se nota que es muy poco sensible al fotoperiodo. Es poco sensible, pero más sensible a la vernalización. Y lo que vemos es que hay interacción entre los dos factores. Generalmente los asumimos como factores independientes. La realidad nos dice que ese supuesto que muchas veces utilizamos no es tal. Lo que pasa que la interacción, vamos a ver casos después de interacción, pero la interacción no es tan grande, entonces, bueno, podemos asumir algunos supuestos. No cambia nada. Que cambien 2 o 3 días el momento, lo podemos asumir como parte del error, ¿sí?, en un experimento que no es en condiciones controladas. Lo que ocurre con los primaverales es que con las temperaturas frescas de la mañana son capaces de cubrir estos requerimientos, ¿sí? No es que no tengan ninguno, tampoco tendría que agregar la temperatura ambiente a la que se hizo esto, pero bueno. Daniel, estoy intrigadísima. ¿Eh? Estoy intrigadísima cómo se seleccionó esto, cuál es el mecanismo de censar este rango de temperatura, porque yo hubiera esperado o sea, lo poco que sabía de vernalización, mi prejuicio era que igual temperaturas bajo cero contaban como frío. Bueno, no en trigo al menos, o en los cereales invierno-primaverales, ¿sí? Si hay alguna... Lo que pasa, que tengan en cuenta esto, si la temperatura base de un cultivo está en 0 grados, lo que pasa por abajo no lo registra. Y bueno, maíz no tiene, por supuesto, vernalización, pero cultivos que tiene 8 grados de temperatura base. Lo que pasa por debajo de 8 grados no lo registra, no afecta el desarrollo del cultivo. O alguna otra especie invierno-primaveral con temperatura base superior a 4 grados, superior a 0 grados, temperatura de 0 grados tampoco le hacen mucho, ¿sí? Porque no altera la tasa de desarrollo del cultivo eso. ¿Sí? Y ahí mi bioquímica se pregunta, ¿cómo lo censa? ¿Cuál es el mecanismo? No te puedo dar la respuesta, tendría que ponerme a buscar. Vamos a estudiarlo. ¿Eh? Vamos a buscarlo. Ok, bien. Nos contás la próxima. Sí. Sí. Y... esto es dos brásicas, ¿sí? Iuncia y Napus, ¿sí? Y los genotipos. Aquí tienen los genotipos. Y son los días... acá tenemos el número, porque recuerdan que el tiempo, si cambia en tiempo térmico, y el fotoperíodo y la vernalización modifican la duración de la etapa vegetativa en tiempo térmico. Y si se modifica en tiempo térmico, la diferenciación de primordios foliares cambia. O sea, cambia el número, quiero decir, ¿sí? Y acá tienen que el número total de hojas vernalizadas, sin vernalizar, vernalizadas, y el tipo de respuesta, ¿sí? Este genotipo tuvo,
Por supuesto que las hojas nunca, esto es un promedio de varias plantas, porque no puede tener media hoja, ¿no? Pero fíjense que la que no fue vernalizada tuvo más hojas que la que fue vernalizada. Y acá pasa lo mismo, hay casi 2 hojas de diferencia. Acá prácticamente también hay 2 hojas de diferencia. Y acá hay 3 hojas de diferencia, ¿sí? Para este genotipo. Entonces, eso está cambiando debido a la vernalización y por lo tanto eso hace que todas las etapas, esta etapa que vemos, ¿dónde está el ciclo? Esta etapa hasta este momento también cambie porque tienen que expandirse más cantidad de hojas, sean 2, 3 o las que fueran. Ahí está. Y este es el floral, ¿cómo se llama? No es capullo, es... El primordio. No es primordio. No, se llama la yema. Sí, pero ya hinchada. Bueno, como si fuera un pimpollo, ¿sí? Una cosa así. Entonces, esto es la cantidad de días y también, o sea, está mostrando que cambió el número de hojas y cuando aparece el pimpollo, llamémosle. Brote, ¿no? ¿Eh? Brote. No, pero no importa. Me acordaré o no. Y ustedes pueden ver que hay prácticamente una semana de diferencia y acá un poquito más que una semana. ¿Sí? Y esto es el tiempo a floración. Y acá ya hay 10 días de diferencia al momento de la floración, consecuencia de la vernalización. ¿Sí? Entonces, es siempre la misma estrategia. Si no se vernaliza, tiene que correr la floración para escapar a las heladas tempranas, en este caso. ¿Sí? Pero ahí está muy visible la diferencia en tiempo. Y acá tienen en tiempo térmico, y esto es la duración del día, ¿sí? de estos genotipos, que también tienen distinta, no son los mismos genotipos, no me acuerdo por qué había puesto esto, pero es, sí, no recuerdo por qué, pero es respuesta fotoperiódica. Lo toman de una manera muy distinta la duración del día, porque si ustedes recuerdan, cuando hablamos de duración del día o fotoperíodo, en cualquiera de los casos, hablamos del fotoperíodo medio entre emergencia y el momento que se está considerando, en este caso es floración, ¿sí? El fotoperíodo medio, desde emergencia hasta floración. Estos autores lo que tomaron es el fotoperíodo al momento de floración. Siempre consideramos 50% de floración, ¿sí? De todas las plantas, que el 50% esté en floración. No sé por qué tomaron 50% en la duración del día al momento de floración, pero pueden ver que por eso los fotoperiodos pueden ser tan largos, porque si es el promedio que llega a 18 horas, no sé cómo se puede lograr.
pero son genotipos que tienen distinta sensibilidad fotoperiódica. Y bueno, acá utilizó rectas de regresión. Yo diría que aparentemente un poquito de 16 horas en adelante ya no hay respuesta fotoperiódica, pero bueno, si no tiene más puntos intermedios, nada, no podemos decirlo. Y como hizo un ajuste de regresión simplemente, es lo que pasa. Efecto de la vernalización y el fotoperíodo en RAPS. Era por eso, porque estábamos viendo RAPS y veíamos primero por separado y después conjuntamente, ¿sí? Días a floración, las pendientes y el tiempo térmico a floración de cada uno de ellos. El ajuste, la recta de regresión, pero lo que nos interesa es esta, la cantidad de tiempo térmico a partir de lo que se predice para una duración del día de 12 horas. ¿Sí? Y 930 grados días, 1063, 1179. Ups. Porque lo habían hecho en Australia y Canadá. No recordaba bien eso. Ok. Las respuestas del desarrollo de factores de crecimiento. No sé si lo habíamos conversado, pero no. No. Bien. ¿Qué pasa? Porque siempre está la fantasía de que si el nitrógeno, el fósforo, el agua, qué sé yo, influyen. Y acá tienen casos bien concretos. Por supuesto, siempre estamos pensando dentro de un rango de situaciones agronómicas. Esto es un poco más que situaciones agronómicas. ¿Saben por qué? Porque había unos experimentos que se habían hecho hace muchos años con fósforo, claro, en macetas, condiciones controladas, para ver si el fósforo modificaba el desarrollo entendido como etapas, ¿sí? Siempre separamos de desarrollo de crecimiento. Claro, y en esos experimentos se veía que los que estaban bajos en fósforo retrasaban el momento a la etapa que estuvieran midiendo, no importa. Claro, los que estaban en fósforo estaban prácticamente en 0 de fósforo o en cantidad de partes por millón. Siempre aceptamos que una cantidad razonable, cuidado con esto, es un valor de referencia. Un cultivo, todo depende de cuánto es la demanda del cultivo, hay muchas cosas a considerar, pero para que tengan un valor de referencia, con 20 partes por millón de fósforo no habría al menos una limitación seria. Y estamos hablando de experimentos que tenían 2 partes por millón de fósforo, o sea, algo que ningún agricultor sembraría nada con tan baja disponibilidad de fósforo, porque no tiene sentido, no va a sacar nada. Entonces, están completamente fuera de la realidad esos experimentos. Y acá tienen, esto es, no lo dice el título, pero es cebada, son cebadas liberadas en distintos momentos. Esto es el año de liberación, porque lo que se trataba de ver era el efecto del mejoramiento en cebada, y estos son genotipos de Argentina, que ya todos son viejos y no se usan más. Pero no importa, en su momento se usaron. Y lo que se medía era el tiempo a espigadura, por lo que ya les comenté, que es muy difícil ver antesis porque ocurre en cebada antes de que aparezcan las espigas. Y ustedes tienen, acá hay un experimento, se hizo un año, no está clarificado acá, y estos 3 niveles se hicieron otro año. Así que ni siquiera estuvieron todos en el mismo año. Pero esto tenía todo es nitrógeno, algo había en el suelo, pero se
agregaron 20 kilos, 50, 110, 160. No había mucho no son suelos como estos que pueden tener mucho nitrógeno. Y ustedes pueden ver, es el tiempo térmico hasta espigadura, y ustedes pueden ver que no hay mayores diferencias más allá del nivel de nitrógeno, ¿sí? No se ve ninguna tendencia, nada, no cambia nada con el nivel de nitrógeno, ¿sí? Acá 1103 y 1021 no son distintas estadísticamente. Las diferencias mínimas significativas las tienen acá, y una era para establecer entre genotipos, otra para establecer entre los momentos, pero no es necesario hacer las cuentas, se ve claramente en todo esto, y estos son los promedios de todos los genotipos, que son prácticamente iguales los promedios, ¿sí? Pero que si miramos caracteres de crecimiento, como en este caso altura de planta, no estoy hablando de biomasa, estoy hablando de altura de planta. Claro, ahí los que estuvieron con bajo nivel de nitrógeno llegaron a 45 centímetros de altura, o sea, son plantitas así, porque esto se mide hasta la base de la espiga, ¿no? Y otros que midieron 75 centímetros, o sea, claramente en cada uno de los genotipos no hay ninguna duda que tuvo impacto el nitrógeno, también lo tuvo en la biomasa, por supuesto, pero el desarrollo, porque es bueno comparar el nivel de impacto en un carácter o en un proceso como es el desarrollo y en otro proceso como es el crecimiento, totalmente distinto. Y acá tienen a la disponibilidad del fósforo, y estos deben estar publicados. Yo cuando los levanté todavía no estaban publicados. En trigo y arveja en este caso, ¿sí? Una leguminosa de grano. Estos son niveles de fósforo 0, 1 y 2. Este está bien nutrido, este con muy bajo nitrógeno, y este está en una situación intermedia. Este momento es floración. Me parecían los puntitos, me distrajo los puntitos. Floración, ¿sí? Experimento 1 y 2 quiere decir son 2 años distintos, y los niveles de partida de fósforo no fueron exactamente iguales, no importa. Fíjense la fecha de floración, fíjense la fecha de madurez fisiológica, hay una pequeña diferencia acá, hay una pequeña diferencia acá, pero con el error experimental que tiene esto. Y en arveja, lo pueden ver. Si hay una incidencia, es mínimo el grado de incidencia que tuvo el fósforo en el desarrollo, ¿sí? Claro, y sin tener los valores base tampoco sabemos si eso se debe como a que ya es limitante. Claro, pero no me lo acuerdo, está en el paper, era bajo, pero no te puedo decir que era 2 partes por millón. Sí, sí, exactamente así. Y estamos hablando de 2 cultivos totalmente distintos, ¿eh? Leguminosa de grano, y estamos hablando de un cultivo que es determinado como el trigo, lo que les decía, que aparece la bandera, de antes y en adelante no hay ningún órgano vegetativo, y acá sí siguen apareciendo órganos vegetativos, después, a pesar de todas las diferencias, no se ve mucho. Y esto es con situaciones de aluminio, 2 genotipos, uno que es sensible al aluminio y otro tolerante, llamémosle de alguna forma, no quiere decir que no le hace nada, pero bueno. Estos son 2 años, el primer año el panel superior, el segundo año el panel inferior. Lo que pasó en el segundo año es que se aumentaron los niveles de toxicidad de aluminio para tener más respuesta. Ustedes pueden ver
Bueno, hay un cierto retraso en doble lomo, en espiguilla terminal, y en el otro, muy poquito. Madurez fisiológica es prácticamente la misma. Antesis, si hay un retraso en la fecha de antesis, son fíjense la escala, son unos poquitos días, y acá prácticamente antesis no tiene ninguna diferencia, ¿sí? Madurez fisiológica, ninguna diferencia. Acá puede haber un poco más porque el tratamiento del T4, que fue el nivel más alto de aluminio, fue 60% de saturación de aluminio. O sea, miren cómo sería que... ¿Por qué está cortado acá? Porque se murieron todas las plantas. No aguantaron, no llegaron. Estas sí llegaron. Y les produjo un retraso. Pero estamos hablando de un nivel de aluminio que mató todas las plantas que había en las 3 parcelas, ¿sí? Para que tengan un orden de magnitud. Entonces, en ese nivel, en esos niveles, hubo un pequeño retraso. No, está acá, se ve acá en la fecha de antesis. Acá en el más tolerante, nada, porque recuerden, nosotros separamos crecimiento y desarrollo, pero si la planta no absorbe nitrógeno, que es lo que le pasa, no absorbe agua, porque lo que le hace el aluminio es afectar muchísimo el sistema radical, entonces la captura de nutrientes, todo se ve afectado, y especialmente a los niveles que se exploraron este año. Pero comparen esto con esto. Esto es el rendimiento de todos estos. Estos son los tolerantes, los que tienen los triángulos llenos y los abiertos. Hay algún abierto por acá, porque rindió alto también el T0. Son el sensible. Fíjense, estos, nada, unos se murieron. Estas otras no se murieron, pero nada, en materia seca no eran nada, ¿sí? Otros que dieron, estos son gramos, son 2.500 kilos por hectárea de materia seca. Comparen eso con lo que pasó en el desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí es que decimos que estos factores de crecimiento no tienen incidencia o una incidencia marginal sobre el desarrollo de los cultivos. Y acá tienen un experimento de Bradford, es de Davis, y ha trabajado mucho en germinación él siempre. Por una cuestión de simplicidad y facilidad, los que trabajaban en germinación usaban mucho lechuga, ¿sí? En este caso usó semillas verdaderas de papa. ¿Por qué digo verdaderas? Porque los productores, cuando dicen papa semilla, es que cortan con el tubérculo con algún ojo, que es una yema. Entonces, eso es lo que reproducen. No siembran, ¿sí? En realidad se planta la papa. La papa. Pero estas son semillas auténticas. Y lo que tienen es una combinación, hace él, de temperatura, 14, 16 y 18 grados, y disponibilidad hídrica. Generalmente yo era muy joven, hace muchísimos años, en la cátedra de fisiología. Iba a hacer mi tesis ahí, después la hice en cereales. Pero la idea era trabajar con unas especies de Patagonia, que fuimos hasta Patagonia. Disculpen las anécdotas, pero parte de la cosa. Fuimos a Patagonia. Ahí Soriano fue el que generó toda la fisiología en la Facultad de Agronomía de la UBA, ¿sí? Fisiología y ecología. La cátedra era de fisiología vegetal y de ecología. Y tenía gente muy potente. Entonces viajé con Soriano, murió por supuesto, fue el que creó la escuela de graduados también,
Alberto Soriano, muy reconocido afuera y todo. Y viajamos, tenía una clausura en un INTA que queda en Río Mayo. Río Mayo, ¿qué hay de este lado? ¿Qué es? Río Mayo es en Chubut, no sé, debe estar... Como Coyhaique. Coyhaique, más o menos, por ahí. O sea, no es tan bajita la cordillera, o sea, es mucho más baja, por supuesto, que todavía acá, pero hay cordillera todavía. Y está contra la cordillera, la estación experimental, un suelo espantoso, tomábamos muestra del suelo, es pedregoso, yo no sé, era matador, era terrible. Cuando volvíamos del día, porque vivíamos ahí en el campo, tenía una casa y todo eso, ¿no? Ahí cuando volvían no podía más ya. Yo lo que fui a hacer, además de conocer el lugar, que fue interesante, además de viajar con Soriano, y la hija, también viajó la hija de él en ese momento, y otro más, un compañero más, iba a tomar semillas de Bromus catárticus, que crece ahí, para reproducirla en Buenos Aires y hacer unos ensayos con agua, y la forma de bajar el potencial agua era utilizar polietilenglicol. Yo no sé si Bradford usó, qué había usado en este experimento, pero era muy común utilizar polietilenglicol para bajar el potencial agua. Entonces acá tienen distinta temperatura y la combinación de 3 potenciales agua. 0, o sea, agua libre, y -2 y -4. En megapascales está medido. Y ustedes pueden ver las dinámicas de germinación y la combinación entre la temperatura. Por supuesto, si ustedes pasan por la temperatura, en la medida que aumenta, fíjense, esta curvita, ¿sí? Tomemos el de agua libre, los circulitos vacíos, ¿sí? Y miren esto, prácticamente llegan todas juntas, casi. La pendiente, especialmente la parte superior de la pendiente a 18, y son 4 grados de diferencia, tampoco es tanto. Todo está dentro del modelo de tiempo térmico, por supuesto. Y el agua disminuye la tasa, en todas las temperaturas disminuye la tasa de germinación, ¿sí? Otra vez, asumimos que el agua en condiciones agronómicas no regula el desarrollo, pero no quiere decir que no haga ningún efecto. Y acá tienen una etapa muy importante, que es la germinación. Y yo les decía que más o menos, al menos en los cereales, absorben un 40% de su... Tienen que absorber como mínimo un 40%. Si están por debajo de eso, que serían las situaciones estas, bueno, eso frena el proceso de germinación. Ahora, para afectar el tiempo a floración o el tiempo a madurez fisiológica, por supuesto que lo pueden afectar, pero estamos hablando de condiciones de sequía. En ese rango, sí. Si no, tiene, como el aluminio, como el nitrógeno, lo asumimos que son efectos menores, ¿sí? Pero acá tienen un ejemplo en la tasa de germinación en este caso, ¿sí? Bien, y acá tienen, esto es algo que han visto, pero para remarcarlo, es el número de hojas, ¿sí? Hoja 1, 2, 3, bla, 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 y lo único que cambia es la temperatura. Por supuesto que es como lo del modelo de tiempo térmico. Esta pendiente es la tasa de aparición de hojas, en este caso, en el otro era seguíamos el
el llenado de grano. En este caso es tasa de aparición de hoja, ahí está indicado, la pendiente. Y la inversa de esta pendiente es el filocrono. ¿Qué me dice la tasa de aparición de hojas? ¿Cuánto? La hoja es una unidad, 1. En un tiempo, lo vamos a poner en día, en un día, ¿cuánto apareció de una hoja? Una fracción de esa unidad, 0.0 de una hoja. Por eso los valores son muy, muy bajos, ¿sí? Y no nos manejamos con tasas de aparición de hoja, por esta complejidad de los valores tan 0, 0, 0, 0, que no, sí, y nos es más difícil diferenciar 0, 0, ¿cuánto es? 0, 0, 0, 12 de 0, 0, 21. ¿Sí? No nos da una idea precisa. Pero si usamos la inversa, ¿qué es lo que nos dice la inversa? La inversa nos dice cuánto tiempo tarda dividido la hoja. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en aparecer una hoja? Pueden ser X cantidad de días o lo más usual, que lo usamos en tiempo térmico, que es 100 grados días si estamos pensando en trigo, temperatura base 0, o cebada, y 50 grados días, temperatura base 8, si estamos hablando de maíz, y así para cada especie de cultivo. Entonces, el filocrono, que es la inversa, es mucho más simple de manejar que la tasa de aparición, ¿sí? Pero en realidad lo que está modificando la temperatura es la tasa, ¿sí? Y de eso derivamos el filocrono. Y acá está, como tasa, lo que está pasando es esto. La temperatura, en la medida que aumenta desde la temperatura base hasta la temperatura óptima, lo que hace es aumentar la tasa de aparición de hojas de forma lineal, ¿sí? Porque la tasa es hoja por día o 1 sobre día, es el evento. Acá el evento es la hoja, 1 sobre día. Es la inversa de días y eso linealiza la función. Nada más. Y acá tenemos los primordios foliares, que habíamos dicho con la foto, es la aparición de un nuevo primordio, la tasa de aparición de hojas, perdón, la tasa de diferenciación de hojas, y la tasa de aparición de hojas. La inversa de esto, ya lo dijimos, es el filocrono, la inversa de esto es el plastocrono. Y como esto es más o menos la mitad de esto, estos son 50 grados días de plastocrono y 100 grados días de filocrono, en la mitad. Vienen hojas ya diferenciadas de la planta madre en la semilla, por eso no empieza de cero al momento de la siembra, porque ya venían en la semilla, y por supuesto al momento de la siembra no hay ninguna hoja diferenciada. Eso es lo que ocurre. Y por eso es que tiene impacto, por esta diferencia en las tasas, es que tiene tanto impacto diferenciar más o menos hojas sobre el ciclo total y el momento de antesis. Porque cada hoja que se diferenció está condenada a expandirse, no se puede reabsorber, no le puede pasar nada. Y como tarda el doble de tiempo en expandirse o en aparecer la hoja que en diferenciarse, eso tiene un efecto que llamamos telescópico. ¿Sí? Cuando uno despliega, ustedes, el catalejo que usaban en los barcos cuando veíamos las películas de piratas, no sé si siguieran existiendo, desplegaba el catalejo y a eso le llamamos efecto telescópico. Y eso es lo que pasa con las plantas. Y esto es un indicio de crecimiento, que es elongación foliar, en genotipos. Estos son 2 años, pero los genotipos, cada simbolito representa un genotipo, y estos son
son líneas isogénicas para el carácter de altura. Entonces, unos son altos, otros son los semienanos, los trigos semienanos, que son los que se usan, ¿no? Actualmente, o de la Revolución Verde en adelante. Y los otros son los enanos, o doble enanos, que no se usan, que son mucho más bajos, 40 centímetros de altura más o menos. Y acá está la fenología del cultivo, ¿sí? Y la elongación entre estos genotipos es distinta, aunque la fenología fue la misma para cada uno de los genotipos. ¿Sí? No hubo diferencia. Recuerden que el background genético es el mismo. Lo único que cambia son los alelos de enanismo. Si son recesivos, los antiguos, altos. Si son dobles, el doble enano, doble dominante, el doble enano, que no se usan. Y si son uno y uno dominante y uno recesivo, los semienanos, que son los que actualmente usamos. No hay efecto sobre el desarrollo, pero sí hay efecto sobre otros caracteres que tienen que ver con el crecimiento, y en este caso no hay ningún efecto genotípico sobre el desarrollo. Sí hay efecto, por supuesto que existe efecto genotípico sobre el desarrollo, y al final del curso vamos a ver algunos genes que tienen que ver con eso y dónde están en el caso de trigo. Aquí me parece que es codominancia, Daniel. ¿Por qué codominancia? Porque Dos el alelos. fenotipo, tienes dos alelos, pero es codominancia porque en el fondo cuando tienes dominancia, cuando hay uno de los o sea, un alelo dominante, tienes el fenotipo del dominante. Acá tienes un fenotipo intermedio. Pero es que es dominante y el otro es recesivo, ¿eh? ¿Sí? Es que, no, en este caso ¿Sí? se habla de codominancia. Ah, ok. Bueno. Porque el fenotipo es intermedio. En el fondo, el dominante no te anula el recesivo, sino que quedas a medio camino. Ah, sí. Bueno, codominancia entonces. Gracias. ¿Sí? Y estas son las escalas que utilizamos, que las escalas son externas, ¿sí? La escala más utilizada es la escala de Sadox o la escala de Decimal Code, lo pueden ver en la literatura, ¿sí? Y comienza de 1 al momento de emergencia, o 10, y se le van agregando números por número de hoja, ¿sí? 10 es el momento de que aparece, 11 sería que ya está la primera hoja completa, 12 que tiene 2 hojas, 13 y así sucesivamente. 2 tiene que ver con el macollaje. 21 sería que tiene el primer macollo. No, se superponen. Lo que pasa es que a partir de macollaje ya no se utiliza 15, por ejemplo, porque tiene 5 hojas. No, se utiliza 21 directamente, ¿sí? Pero no quiere decir que este se queda inamovible. No, simplemente uno se refiere al último en todos los casos. 30 es justo antes, todavía el ápice está ya a nivel de la superficie del suelo, pero no está a 1 centímetro. 31, el primer nudo visible se llama, ya se elongó el primer entrenudo. 32 son 2 nudos visibles o los pueden palpar, ¿sí? Y así sucesivamente. Y ahí tienen 31, 32, 37. Más o menos fin de macollaje está acá, un poquito después del 31. ¿Y los decimales cuando sale la espiga, a qué van? Tiene que ver con la proporción de la espiga que ya está afuera, ¿sí? Eso, sí. Y, por ejemplo, bota, que es 45, es 4,
es porque la mitad de las plantas tienen la espiga pasando por bota. Y 5 ya sería que la espiga está afuera. Así sucesivamente. 55 es antesis. ¿Sí? Perdón, 65 es antesis. ¿Sí? Y después llenado de grano hasta llegar a 100. ¿Sí? Perfecto. Y eso. Y esta foto la uso siempre para mostrar eso, que macollaje, estamos hablando de macollaje, pero el macollaje puede darse en cualquier momento. Nada más. Y ahí habíamos quedado la otra vez. ¿Están muy cansados o seguimos un poquito? Si quieren, paramos acá y seguimos la próxima, como prefieren. Sí, ok, Sí, yo hoy día me parece. prefiero... Entonces, esperen, paro de... ¿Dónde está la...? Ahí. Acá. Y